¿Quieres que te dé una mano? ¿No me he encontrado una yo? ¿Me he encontrado yo una? Yes. Io penso, ma se sì sarà necessario, lavoro con persone low vision. Estamos trabajando un poco teatro de los sentidos. Stanno lavorando un po' di teatro sensoriale. Cada uno de nosotros diga también cómo se podrían hacer mejor las cosas. No sé. El proyecto que estamos realizando se llama Habilidades Infinitas y es un proyecto que es una iniciativa de la Asociación Residuo y Teatro, pero realmente de un colectivo que lo ha propuesto. Y ese colectivo es, por una parte, exalumnos o alumnos de la compañía Residuo y Teatro. Por una parte hay chicos y chicas que el año pasado habían participado a otro proyecto cofinanciado por la Unión Europea que se llamó La Palabra en Escena, realizado por la Asociación Argadini. Y luego hay un grupo de chicas y chicos que son estudiantes de la Universidad de la ONCE de Fisioterapia. Entre ellos surgió un poco la necesidad y el deseo de empezar este proceso juntos. En realidad los que más empujaron para poder realizar esta iniciativa fueron sobre todo los que habían participado a la otra iniciativa del programa Juventud del año pasado. Esta iniciativa era una iniciativa que preveía una actividad de teatro para personas con y sin discapacidad, y entonces de alguna forma fue como una primera posibilidad de acercarse y sensibilizarse a la discapacidad para algunos chicos y chicas. Entonces nació ahí el deseo de seguir, porque una de las chicas que habían tomado las clases que habían tomado el taller el año pasado tiene un novio que tiene es parcialmente noviente, entonces le surgió esta propuesta y así un poco nació el proyecto. Ana Clara, de sumarme al proyecto, para empezar, he hecho otros proyectos ya con Viviana, he participado en otro proyecto y quería saber cómo toda esa técnica que tenía, ese desplazamiento en el espacio, lo podía hacer también con personas que no la vieran, para imitarla. Entonces eso es lo que me llama la atención, cómo podés educar sin imitar, sino siendo guía. Vidente, sí, yo sí. Yo a mí la vista funciona bien de momento. Tengo aquí en el proyecto a mi pareja, que él es el que está complicado con la vista. Me llamo Alejandro y pues, esencialmente eso. Me pareció una oportunidad para mucha gente y de alguna manera intenté acercárselo a esa gente. Yo estudié en una escuela de fisioterapia para ciegos y entonces veía que mis compañeros, muchos de ellos les vendría muy bien porque tenemos que mover mucho el cuerpo y coordinar bien nuestro movimiento, y vi que esto era una oportunidad tremenda para ellos. Entonces, bueno, hice un poquito de perro guía para todos ellos y al final me quedé yo también. Yo tengo un problema de vista y entonces tengo una discapacidad. Bueno, le suelen poner número a estas cosas, aunque no tiene nada que ver, pero se supone que un 65% de discapacidad. Entonces yo tengo cierta agudeza visual de día, pero veo
veo solamente por el centro, no veo por los lados y no veo por la noche. Bien, bien, un ojo y una oreja a la vez, eso sí que es complicado. Hola. Hola, Irene. Bonito se ve, ¿no? ¿Qué tal estás? Bien. Muy bien. Esto está divertido, ¿verdad? Bien, mucho no. Por eso yo lo hago todos los días. El proyecto es un recorrido de formación que involucra personas con y sin discapacidad sensorial. Concretamente estamos hablando de personas que son parcialmente o completamente ciegas y se ha elegido el teatro como herramienta de desarrollo de habilidades que puedan de alguna forma ser importantes no solo para actores o personas que quieran seguir profesionalmente el teatro como posibilidad de trabajo, sino que también como una posibilidad de desarrollar habilidades y herramientas para fortalecer la persona. Un poco de esfuerzo de imaginación. Yo me pillé los dedos, yo no pensaba venir a hacer esto, el proyecto. Yo nunca había sentido necesidad de hacer teatro. He hecho muchas otras cosas, pero nunca me había dado por ahí. Y sin embargo Ana sí, Ana le gusta mucho el teatro y gracias a ello conocí a Viviana y ya conocía un poquito a todo el mundo. Surgió este proyecto y me pareció un proyecto genial para un montón de gente que conozco que se están volviendo torpes de no moverse, de no intentarlo, pues eso, porque muchas veces la discapacidad te frena a intentar hacer lo que hacen los demás, pero bueno, está bien que haya este tipo de proyectos para que se vea que si tú quieres intentarlo, hay medios y nadie te va a hacer burla por intentar hacer lo que se supone que no puedes hacer. Para ser un creador no es necesario tener forzosamente ojos que ven bien o pies que andan tranquilamente, en el sentido que cada uno, el desafío es que cada uno puede ser un creador, puede proponer, puede ser partícipe de la vida cultural del país, ¿no? Porque muchas veces los espacios de la cultura son espacios a los que se excluye la gente que tiene discapacidad. Y entonces estamos diciendo, no, esos espacios tienen que estar abiertos, tienen que ser espacios accesibles. Pero para que el arte sea accesible no solo es necesario que se generen actividades y proyectos, sino que también la metodología tiene que ser accesible, el lenguaje tiene que ser accesible, es necesario crear un espacio que no sea juzgante, que sea un espacio de compartir, de conocer el otro, de abrir la empatía con el otro de alguna forma, ¿no? En ese caso los resultados son más el mismo proceso de aprendizaje, las mesas redondas de encuentros y de intercambio sobre los temas y luego ese video documental que es un poco, digamos, se ha ideado como la posibilidad de ofrecer un vademecum a otras asociaciones, otras compañías, otros grupos que quieren entreprender ese recorrido. Que nosotros adaptamos siempre, porque es digamos, el método que utilizamos y la tipología de teatro que hacemos es teatro que nace del ser humano, de la persona, del actor. Cada actor es diferente y entonces ya en principio el director de la compañía tiene actividades, digamos, que hace, tiene un método que utiliza, pero al ser cada uno diferente del otro, necesariamente se tiene que adaptar. Hemos trabajado con colectivos distintos y entonces es ahí que hemos aprendido que realmente se puede proponer un proceso de desarrollo, de conocimiento teatral, de las técnicas teatrales, y cualquier puede hacer teatro, cualquier persona.
puede ser teatro y puede bailar tranquilamente. No es necesario ni ser demasiado alto ni ser muy flaco. No. Entonces es toda mentira que no nos interesa. ¿Qué podemos decir de esta escultura? Yo creo que esta representa una especie de hielo, el hombre ideal. ¿El qué? El hombre ideal, sí. Que el proceso de trabajo que se está desarrollando con el grupo de habilidades infinitas es un proceso que como premisa tiene el considerar que las personas que se están formando tienen algunos requisitos. Y entonces, ¿cómo se puede favorecer el camino de estas personas? ¿Cómo se puede permitir que florezcan en lugar que implodir? Se le ofrecen herramientas y se proponen actividades que son actividades adaptadas por los requisitos que tienen estas personas. Se proponen actividades que faciliten la resolución creativa y se favorecen actividades que de alguna forma van hacia el creador más que el intérprete. Se dan herramientas para ser creadores. Y entonces, digamos, esos son los ejes de trabajos muy fuertes y muy importantes en los que siempre insistimos, sobre todo en esto del creador. Se puede ser creador, el creador es creador, siempre decimos, y el creador no es con o sin discapacidad. El creador crea, eso es el asunto fundamental. Y luego a partir de esto se construye todo lo demás. Esta es una señora que viaja volando con palabras. Ay, la pobre. Es de un color magenta y es un felino. ¿Qué color? ¿Volando con botas? Ha habido varias actividades que se han realizado con el grupo, entre las muchas, por ejemplo, se han hecho algunos ejercicios de teatro sensorial, justamente no utilizando los ojos y aprovechando de los otros sentidos, del tacto, del gusto, de la posibilidad de orientarse en el espacio a través del oído. Y esto, por un lado, también ha sido una forma para sensibilizar la parte del grupo que no tiene la misma tipología de discapacidad que tienen los demás. Ha sido como la posibilidad de entender cómo están los otros compañeros, ¿no? Digamos, a nivel de plan de trabajo, al principio se ha trabajado mucho romper el hielo, tranquilizar el grupo con ejercicios muy sencillos de presentación, de improvisación con el cuerpo, juegos teatrales realmente. Luego se han empezado a hacer actividades que incluyen la participación de todos, que para hacerlo se necesita la escucha dentro del grupo. Es como si se van desarrollando unas antenas, ¿no? Y entonces ya no comunicamos con los sentidos que utilizamos normalmente, sino que se va desarrollando un otro sentido, la intuición. Y entonces actividades en el espacio, muchas veces a ojos cerrados, o también el ejercicio de saltar todos a la vez que se hizo un día. Con otro proyecto con ella hay muchas técnicas que también la había cogido de antes de otro taller, y un taller en especial me acuerdo que era de ponernos todos en ronda y saltar sin que nadie diga cuándo
ni quién es, ni ya, ni nada. Entonces lo logramos hacerlo sin mirarnos y sin decir nada, solo escuchándonos desde cómo te sonaban las rodillas o los tobillos. Esa era la señal que tenías. Y fue una cosa que aquí sorprendió mucho, pero que en otro taller también sorprendió mucho, de la gente que sí veía. Entonces eso me gustó, que sorprendieron las mismas cosas a la gente igual que no ve, a la hora de coordinar con los demás, que una persona que sí ve, la alegría que siente a la hora de poder coordinarlo. El hecho de ver cómo al final conectamos entre todos, sin estar viéndonos. Por ejemplo, cuando estamos de espaldas y saltamos todos a la vez. Todo el mundo salta a la vez y nadie sabe cuándo va a saltar los demás. Y llega un momento en el que acabas por coordinarte y salta todo el mundo a la vez. Esas cosas son chulas. Luego se ha hecho un trabajo sobre la improvisación, porque por una exigencia muy directa del grupo, sobre todo de las personas con discapacidad sensorial, porque el hecho mismo de no ver o no ver parcialmente, lo que genera en el cuerpo es que lo cierra por miedo. Porque realmente nosotros estamos acostumbrados, con la vista sobre todo, a mantener el control de lo que nos rodea. Al ir perdiendo el control de la vista, es como si el cuerpo se va aumentando sus miedos. Entonces se curva el cuerpo, se empequeñece y la mayoría de los chicos y de las chicas decían que le daba pánico eso de imaginarse, de tener que hablar delante del público, delante de los compañeros. Le daba muchísimo miedo. Y entonces, para hacerle perder este miedo, que también es un miedo que luego se queda también en lo cotidiano, se ha decidido hacer un recorrido centrado en la improvisación. Que poco a poco, si pierdo miedo, si ya perder el miedo a presentarme, a contar, por ejemplo, o a hacer una improvisación de cuerpo delante a otra gente, significa que poco a poco mi autoestima va creciendo, poco a poco tengo más seguridad de lo que yo puedo hacer, me acepto, porque de eso se trata. Por primera cosa tengo que aceptarme, yo con mis más o menos habilidades o disabilidades. Hacer el paso de decir yo soy así y con eso juego, con ese cuerpo, con esas motivaciones, con esos deseos, con esa memoria, con esos objetivos en la vida, con eso juego. Estoy jugando en la vida y esas son las mismas cartas que juego en la sala de ensayo. Se pasa el día diciéndole a los alumnos que se apunten a teatro, que se apunten a baile, que se apunten a hacer algo. Es verdad, porque él es un tío que no ve nada, ha sido olímpico de judo y estas cosas, pero es un tío que se mueve muy bien y le molesta ver cómo algunos alumnos son tan torpes y andan así como un patito. Y es más que nada por el miedo a chocarte o la costumbre de ir caminando haciendo así cabeceos y esas cosas. Y entonces es como decir, bueno, aquí estoy, que parece tontería, pero si un ejercicio que se hizo un día, la simple cosa de decir, yo me llamo tal y tal, y me gusta este objeto, ¿por qué? Y hablaban y iban inventando, improvisando el por qué me gustaba este objeto. Estar ahí delante de los otros compañeros te obliga a estar presente. Me ha hecho sentir muy bien esto del venir al teatro, el marchar de aquí recargado, que te sientes
incluso en la vida diaria puede ser que me mueva con más desparpajo en casa, a la hora de ponerme a hacer el tonto simplemente para arrancar una sonrisa a alguien, ponerme a hacer teatro ahí mismo o hacer cualquier cosa que pueda parecer ridícula o absurda, pues con mucha más alegría y con mucha más tranquilidad, con más necesidad incluso de hacerlo después de hacer esto. Yo, dentro de lo que cabe, me ha venido bien el proyecto, pero incluso a personas que vean menos que yo o tengan incluso una discapacidad más severa, les puede venir aún mejor, porque ayuda mucho a quitarle el miedo a moverte en las estancias, en las distancias, no tener miedo al tropezarte, al caerte, porque hemos hecho mucho trabajo de eso, de percibir a los demás, en apoyarte en ellos. La verdad que es un proyecto chulo y a mí sí, la actitud, incluso físicamente, incluso vamos, mucho ánimo el que llegue el jueves para venir al proyecto y me he gozado. La Museo de Moscú es roja. Este ejercicio es un ejercicio en que una persona se pone en el centro y está rodeada por delante, por detrás de otras personas. Y alrededor circula una quinta persona. Y entonces los que están a los 4 lados le hacen preguntas personales, preguntas de matemática, le piden informaciones sobre películas o deportes, cosas así, de informaciones de cultura general o personal. Y la persona que va corriendo alrededor le dice palabras con las que la persona que está al centro tiene que inventarse canciones. Entonces son muchos polos de atención distintas y muchas tareas distintas que se le piden. Claro, es una actividad que se puede hacer con personas con ese tipo de discapacidad, por ejemplo, porque si fueran personas que tienen un problema en el oído no sería posible. Entonces, como siempre, las propuestas han sido posibles y han sido pensadas para ese grupo en concreto. Es una actividad de improvisación que está pensada para mantener la concentración, despertar la atención y estar presente aquí ahora. No te puedes ir. Desde afuera, desde el mundo exterior, tienes muchas solicitaciones, muchas preguntas y tú tienes que lograr de estar tranquilo pero contestando a todo al mismo tiempo. Entonces esto te obliga de alguna forma a aumentar tu concentración, la capacidad de coordinar a la vez cuerpo y voz, de prestar atención a todos. Como estoy sola. El tipo de... Que mira a ver si sabes tú con la... Luego, otras fases de trabajo. Se ha trabajado el teatro sensorial en espacio abierto, porque no solo para el mismo grupo era un ejercicio, sino que era un ejercicio de forma indirecta para la comunidad que veía los chicos y las chicas haciendo la actividad. Por ejemplo, un día se hicieron actividades en el Retiro, otro día se hicieron actividades aquí en el barrio alrededor de la sala El Montacargas, donde se está realizando el proyecto. No, me están haciendo
sombras. ¿Sombras? Las sombras. ¿Chinescas? De sombras. Mira, ves, ahora ya hay. Ileana Rodeta. O sea, no me había hecho ninguna expectativa previa de cómo iba a ser, pero la verdad que en primer lugar recuerdo que me sorprendió lo mucho que me divertía. Generalmente hicimos muchas actividades que eran muy sensoriales, bueno, muy de desarrollo del resto de los sentidos. Muchas veces jugábamos tapándonos los ojos y demás. Y al principio no estaba como muy desconcertado, pero luego a medida que te ibas relajando ibas notando cómo ibas percibiendo mucho más con el resto de los sentidos de lo que habitualmente haces. O sea, ahora mismo estoy recordando un día, por ejemplo, que jugamos por parejas y éramos compañeros, a lo mejor unos videntes, otros no videntes, a ir guiándonos y uno a otro, ¿no? Uno cerraba los ojos y el otro le guiaba, pero sin acompañarle con la mano, simplemente haciendo, por ejemplo, sonidos o bueno, encontrando la forma de guiar al otro con mucho cuidado. Entonces, no sé, de repente se te desarrollaba todo el oído, el tacto, infinitamente más. O haciendo el recorrido desde la puerta del montacargas hasta arriba. O sea, es un camino que he subido 1000 veces y no había reparado en la cantidad de detallitos, cuadros, la textura de la pared, el número de escalones que había. Todo eso he sido consciente gracias a ese ejercicio. De jugar a cerrar los ojos, pero también es una forma para quizás conectar en una forma de empatía, de podernos poner en el papel de esta persona. Me has abierto los ojos justo enfrente de la cámara y yo no había sentido que había alguien delante y me ha asustado también de que estaba a un paso mío y no me he dado cuenta. Yo creo que también hay que tienen una gran memoria táctil. Conocen el per se que se van a poner cada mañana por la memoria táctil que tienen, o sea, por la textura que tiene cada uno, la estampa. De luz te podía asustar, pero a la vez es que era un desarrollo infinito de los sentidos. Yo me acuerdo cuando salí a la calle, el pasar de la sombra al sol y que todos los pelos de los brazos se me erizaran como si fuera una sensación nueva. Por ejemplo, me asustaba el cambio de sombras a como, uno ve el cambio de oscuridad a sol. Cuando estoy, por ejemplo, en sol y veo una parte de una sombra, igual es sombra, no hace pupa, pero es como si fuese un muro. Y te pones en alerta enseguida. Uno de los señores de la ciudad me ha encantado, o sea, de repente he salido y ellas ahí y era como, no sé, como la sensación de una foto sin foto, ¿no? El proyecto en total englobaba un taller de teatro permanente y luego se proponían hacer 2 encuentros que eran mesas redondas sobre arte y discapacidad y un encuentro abierto al aire libre para realizar ejercicios que se sumase gente. Estaba planeado hacer actividades en el barrio, no estaba planeado hacer un día de actividad completo en el Retiro, porque algunas actividades sí se había empezado a hacerlas, pero los chicos y las chicas dijeron: queremos hacer un día completo en un espacio abierto que sea central de Madrid, donde la gente pueda ver, pueda preguntarnos, se pueda enterar de lo que estamos haciendo y queremos ser visibles.
creo que han venido más bien las actividades dadas, ¿no? Nos ha comentado lo que iba a pasar, lo que podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Y entre todos, sí, por ejemplo, lo del retiro, ella comentó, deberíamos hacer visible esto, ¿va? Y entre todos decidimos el lugar, las actividades que podíamos hacer, a quienes podríamos invitar y tal. No era algo cerrado que tiene que ser así, esta hora y esta otra, ¿no? Más abierto. Unas tiras de papel, un cartel, unas letras. Que sea algo con volumen y de color. Y no demasiado de plástico también. ¿Telas? Podemos conseguir muchas telas. Sí, se puede trabajar con telas, con algo, no sé, con tirar plástico. Pero para que lo que Con este teatro así, con tiras de papel y ya está. No, lo ponemos y lo vendemos. Claro, pero que no tiene que servir para nada, que es solo para dar, para que sea desde fuera. Que vea que pone teatro y dice, Tiras de wow, papel ¿qué de pasa? cosas, por ejemplo, cortadas así, que se mueve con el Sí, incluso si tampoco tenemos que escribir forzosamente algo, también puede ser llamativo para que... Cuando tiras de papel cortadas se mueve con el aire y no se Claro. Y una tela así grande, simplemente que para el teatro, para que la gente sepa que hago algo con el teatro. Hemos decidido hacer un encuentro de reflexión sobre el tema de arte y discapacidad dentro del retiro para obtener más visibilidad. El primer encuentro se hizo dentro de un teatro, en un espacio cerrado, con gente que vino a encontrarnos. Hoy somos nosotros que hemos decidido encontrar la gente. Entonces la idea es de hacer algunas actividades de teatro y de danza aquí en un espacio abierto, pero también invitar a la gente que está pasando aquí para el retiro a hacer las actividades con nosotros y aprovechar de esta ocasión para compartir con ellos y también proponerle una pequeña reflexión sobre el tema de la discapacidad, del encuentro con personas con y sin discapacidad y el crecimiento que esto puede provocar en cada uno. También fue muy lindo, por ejemplo, el día que fuimos al retiro y ahí interactuamos con otra gente, bueno, trajimos a algunos amigos y también algunas personas que pasaban por allí y la verdad que fue súper bien recibido, ¿no? Por tanto personas de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes. Digamos, durante la realización del proyecto, algunos de los participantes empezaron a decir que quizás hubiera sido igual interesante proponer un encuentro abierto a gente que pasa por la calle, entonces aprovechar de un espacio abierto para hacer esta actividad de reflexión. Entonces fue el mismo grupo que deseó hacer este encuentro y por eso lo estamos haciendo. El día que estuvimos jugando en el parque fue increíble también, muy divertido en el retiro, además la gente de la calle que se animaba, se acercaba, les decía si querían, les decías que era gratis, claro, porque si no parece que todo el mundo está esperando, algo me van a pedir, algo me van a pedir. Cuando ven que no, que es, oye, no piden nada, solamente te invitan a jugar. Fue muy bien. Y ahora los chicos y las chicas se han dividido en parejas y se han ido dando vueltas unos 10 minutillos por el Parque del Retiro, hablando del proyecto a la gente y invitando a la gente a participar en la actividad que vamos a hacer. Entonces, así lo que realizamos es la posibilidad de crear un primer efecto multiplicador de la actividad. Entonces, aunque la gente luego no participe, pero sí que ya ha conocido lo que estamos haciendo, ellos mismos han podido explicar y comentar este tema de reflexión del proyecto y han podido crear, digamos, un pequeño momento de encuentro, de discusión sobre el tema con las personas que estarán aquí caminando por el parque. Hombre, salieron desde cómo
hay confianza con una persona que no conoces de nada. De hecho, en uno de los encuentros que hicimos en el retiro, justo uno de los chicos que me tocó a mí de pareja era un chico, Nacho, si no me equivoco, que había venido al retiro sin más, que fue que fuimos a preguntar a ver quién quería venir y eso, y dijo que sí. Era una persona que nadie conocía, que no sabíamos ni dónde venía ni nadie, y me tocó estar 15 minutos ahí con los ojos cerrados y dando vuelta por el retiro, dejarte llevar. Entonces, cuando no te queda más remedio, más no puedes hacer otra que confiar en el otro, que te diga sí, estás cruzando bien la calle, pues oye, a cruzarla y punto. Entonces te vas poniendo un poquito en el calzado del otro, te vas dando cuenta. Y eso, salían comentarios de como cuánta confianza que se puede desarrollar, cuánta desconfianza, qué tensión te da el no ver qué es lo que va viniendo, cómo te pueden asustar el frío y el calor, la sensación del sol, de cuando pasas de sombra y oscuridad, y las reacciones que uno tiene también. Es la primera vez que paso tanto tiempo con los ojos cerrados también, en 25 años. Fue la primera vez esa partida de este taller. Encontrar las cosas y pararse a tocar como son. Muchas veces las tocamos pero no nos paramos a investigar. ¿Y qué más? ¿Sensaciones? No, y cómo también te vas acostumbrando, ¿no? Como al principio vas más así, luego ya te vas soltando y al final bien. Para mí se ve muy difícil porque no estaba nada confiada y comía todo cerrado. Entonces ya al final no podía cerrar los ojos. No sé, a mí como que ha habido pequeños detalles que cambian mucho. Por ejemplo, a mí siempre me da muchísimo miedo con los ojos cerrados el momento de empezar a tocar algo. O sea, luego ya tocarlo no, pero con el primer contacto siempre me asusta y ahora ya me iba acostumbrando a que no pasa nada. También hicimos el experimento de estar completamente ciegos y experimentar el espacio alrededor nuestro simplemente gracias al apoyo de los compañeros y del tacto, del oído, de los otros sentidos que no son únicamente la vista. En el encuentro del retiro se hicieron actividades de teatro sensorial y se aprovechó del espacio abierto para hacer algunas de las actividades que eran más visibles, como por ejemplo la de circular dentro de un espacio determinado con un monóculo. Entonces esto también llamaba la atención de la gente que estaba alrededor, que de alguna forma empezaba a preguntar qué era lo que estábamos haciendo, por qué estábamos ahí. Y luego en concreto la idea fue la de proponer a las personas que no tienen discapacidad sensorial y que pueden ver bien, la posibilidad de ver cómo ven sus compañeros, porque dentro del grupo hay algunas personas que son completamente ciegas y otras que ven como si tuvieran un monóculo, entonces pueden ver solo un rayo realmente. Y es que no se ve hasta que de repente estás. Y por el día, pues al estar viendo como por un tubo es como es más difícil controlar las distancias. No chocarte con las cosas, con la gente que es más bajita, con los niños, los carritos, los sustos que te pegas cuando tiras un carrito de niño y dices, ¿cómo lo explico? ¿Sabes? Porque no es como cuando a una persona le ves que lleva silla de ruedas o lleva una muleta o no lleva las piernas. O va con una pierna menos, que ya se ve lo que le pasa. Pero tú puedes ser un descuidado, puede pensar que vas borracho o cualquier cosa. Nosotros, a través de unos sonidos, que vamos emitiendo, tendremos que recrear. Cuando él supera el túnel ya termina. Vale. Nosotros, pecadores. Van a rodar cabezas. Caballeros. Vea vuestra merced.
Su Alteza el Príncipe Edu. Caballero, Denle una limosnita, señor. Una limosnita para este pobre ciego que no entiende cómo va ese. Por favor, señor. Señor, muchas gracias, vuestra merced. Muy bien, ¿eh? Yo me llamo Ashley, me gusta jugar con mi hijo. Yo me llamo Ari y me gusta jugar con mi hijo. Yo me llamo Marta y me gusta saltar. Yo me llamo Mateo y me gustan los animales. Yo me llamo Mateo y me gustan los animales. Me gustó mucho la experiencia de hoy, ha sido más de lo que esperaba y ha sido una pasada, como la gente se ha ido implicando, como nosotros hemos ido llamando a la gente, las caras que ponían los que pasaban, porque había un debate con una persona mayor y me decían que no se metía ni de coña con el bastón y todo, con lo cual me ha gustado mucho la suerte que hemos tenido que nos haya hecho bueno. Muy bien, para repetir. Está súper bien, enseguida el grupo ha conectado un montón y la verdad es que ha sido muy interesante también las cosas que hemos hecho, de, por ejemplo, ver con un monóculo, cuando iba con los ojos cerrados y me llevaba mi compañera, el darte cuenta de, bueno, de la cantidad de experiencias que se tienen y que no se tienen y cómo podemos compartir todo eso. Y la gente sí, pues la verdad es que había bastante gente, se ha quedado mirando, han venido unos niños con unas madres, luego han salido, luego han venido otros y gente ha hecho fotos, lo típico de que ahora hace todo el mundo fotos de todo y yo creo que se notaba que desprendíamos como buenas vibraciones, ¿no? Y que había un buen rollo en ese lugar y que estaba pasando algo. Que no parado ni un momento. Sí, cantamos todos así. El mundo que no ha parado ni un momento. La experiencia de hoy ha salido muy bien, la verdad que estaba un poco con mis dudas de cómo saldría y eso, pero la gente se ha animado también, hemos sido bastantes y me ha gustado mucho poder apreciar el retiro con los ojos cerrados. Nunca había andado en el retiro completamente con los ojos cerrados y con una persona que no conocía de nada que me esté guiando por todo el retiro. Así que fue una sensación muy agradable. Luego, después los juegos, pudimos jugar también con niños muy pequeños y con diferentes edades y la verdad que entre todos pudimos adaptarlo para que salgan las normas que habíamos puesto al principio del juego. Podíamos participar todos y eso es de lo que se trataba el taller. Porque tampoco mucha gente lo vio, pero sí, hubo mucha gente que le llamó la atención, que lo vio y ya saben que a alguien se lo habrán contado. Es una de esas cosas que hace la gente en el retiro. Una vez me encontré con una cuadrilla de ciegos haciendo teatro. Seguro que alguien lo sabe. La próxima vez que se haga algo así, a alguien le sonará. Es barato, guapa, es barato. Española, Bienvenido, lo primero. Este es un encuentro que hemos preparado dentro del proyecto de Habilidades Infinitas y sobre el tema de arte y discapacidad y bueno, esperamos que sea un encuentro que sea unas puertas para otras colaboraciones de asociaciones que trabajen en la misma línea y espero que lo disfrutéis. Vamos a hacer una mesa redonda en la que bueno, va a participar Viviana, que es la tutora del proyecto de Habilidades Infinitas, que va a explicar un poco el método del proyecto, Gregorio Micucci, que es el director de la compañía, yo que soy la coordinadora del proyecto y explicaré un poco de qué va Habilidades Infinitas, y luego tenemos a Almudena Santos, que es de Danza Luna y explicará su experiencia con la compañía de danza. Es decir, ellos cuando están ensayando están dando tanto que luego yo tengo que quitar, por supuesto, porque ahí sale de todo. Esos ensayos son riquísimos, riquísimos porque ellos me dan muchísimas pautas y muchísimas ideas. Y porque encima digo que es el factor dinamizador del grupo porque ellos, cuando están ensayando, están sacando todo lo que en otros espacios, que pueden ser el pasillo, puede ser el comedor, puede ser en su vida diaria, no tienen esa oportunidad, porque no se les da, porque ellos... Juan Manuel Benavides, que nos contará
hablar de su experiencia de arte y discapacidad a través de las artes plásticas. Escultura de Valle Inclán, que está al frente de la Biblioteca Nacional, aquí en el Paseo del Prado. Valle Inclán no tenía una de sus manos, y bueno, lo representan así, ¿no? Y con las manos atrás, como para no hacer muy evidente que no tenía una de sus manos, no sé. Que es una forma aún todavía de invisibilizar la discapacidad, ¿sí? Aun cuando se ha avanzado en ello. Seguimos, en el caso de Cervantes, pues también muchas representaciones, él no tenía el movimiento en una de sus manos por una herida de guerra, y bueno, en algunas esculturas aparecía como usando las dos manos de todas formas. Y también tenemos a Vicenta Galeana, que también tiene una compañía de danza, Danzas, para artistas y bailarines con y sin discapacidad. Bailarín, lo que queremos es estimular lo que es su parte creativa. Hay que dejar al bailarín espacio y tiempo para que se exprese, sea como sea. Después ya iremos reconduciendo el gesto, aunque sea una estereotipia, aunque sean algunas respuestas. Lo importante es la expresión. Entonces, después, cuando una persona actúa desde su capacidad de expresar, desde lo que tiene dentro, siempre es mucho más natural, es mucho más, el proceso creativo es más ligero y más significativo. Llevar a cabo esta experiencia, Habilidades Infinitas, en la que se encuentran personas con y sin discapacidad, personas que son total o parcialmente ciegos. Y consta de un taller permanente de expresión corporal y teatro. Luego la idea es realizar 2 encuentros como este de hoy para reflexionar sobre el tema de arte y discapacidad, y participaremos también en el encuentro de teatro comunitario que organiza la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, luego también hemos contactado con algunos artistas internacionales que vendrán a impartir algún taller monográfico. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí con nosotros, empezando desde Almudena, Juan, Vicenta, y también los chicos del grupo de la compañía Danza Luna, que tienen una sorpresa para nosotros, y los chicos de Habilidades Infinitas que están aquí por todos lados, y toda la gente que habéis venido a este encuentro. Y de verdad, el objetivo de este encuentro es conocernos, compartir, ver qué podemos crear juntos, también a través de ese programa, que es el programa Juventud en Acción, cómo puede provocar ese encuentro un crecimiento, un seguimiento, y a ver qué pasa. Ay, amor, bailalo, báileme. Ay. ¡Romeo! Nada, bienvenidos. Este es el segundo encuentro de arte y discapacidad que hacemos aquí en el Montacargas. Hicimos uno hace un mes y nos quedamos bastante contentos. Tenemos hoy con nosotros, es una mesa redonda, y tenemos hoy con nosotros a Gabriela Martín, que es de la Fundación Psicoballet Maite León, que desde 1980 trabajan con personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, y a través de un método propio, que es el método Psicoballet. Y bueno, luego ya os explicará bien en qué consiste esto. Ahora mismo somos una institución que lleva mucho tiempo. Tenemos como varias líneas de trabajo. Tenemos una parte que es la escuela en la que formamos a gente con distintas discapacidades o capacidades en artes escénicas.
Luego tenemos la línea del espectáculo, tenemos varios espectáculos funcionando a nivel profesional, o eso es nuestra lucha diaria, ¿no? por todo el mundo. Y luego tenemos una parte de formación de profesionales en nuestro método. La lucha que tenemos ahora es esa, es que se quiten las barreras detrás de los escenarios. Hay un campo muy amplio y mucha gente luchando porque sean accesibles los teatros a un público con discapacidad, y nosotros estamos aprovechando también, vale, pues si hacéis teatros nuevos, hacerlos accesibles para el público con discapacidad y para bailarines y actores con discapacidad trans, que no tengamos que estar subiendo las sillas de ruedas a pulso, ¿no? Tenemos también a Rebeca Barón, que es de la Asociación Academy, que trabaja también con personas con discapacidad, y la línea de la asociación es trabajar por mejorar la calidad de vida y de social, cultural, etcétera, etcétera, que luego os explicará bien también. Nuestra filosofía es, bueno, Radini significa muy lentamente, es una palabra albano-kosovar, de una película que se llama La eternidad y un día, os invito a que la veáis. Es un poeta que compra palabras en la guerra y este niño se la vende. Y a mí me encantó, como me gusta el cine, digo, bueno, esto es lo que identifica muy bien lo que nosotros queremos hacer, que es despacio, un poco más despacio, o el trabajo que se recoge al final del día. Bajo esta filosofía nace... Y tenemos también a Susana Plan, de la Asociación La Calle, que bueno, ha venido también con Andrea Guerrero, que también participa en esta asociación, y ellos trabajan en Vallecas preferentemente con grupos de jóvenes en riesgo de exclusión social. Y luego está la parte del local, que la parte del local es la relacionada realmente con el arte. Cuando los chicos y las chicas del instituto, del espacio de acogida y de educación de calle tienen un trabajo previo y deciden incorporarse a las actividades de la entidad, se les invita a ese espacio. En ese espacio arrancamos todos los años con una asamblea, porque partimos de que hay que escuchar al chico o a la chica para poder organizarnos, porque ¿de qué nos serviría hacer un taller de matemáticas avanzadas si no les interesa? Pues mejor hacer batucadas, que a lo mejor es lo que quieren y tiene un exitazo impresionante. Se han creado 2 encuentros, uno en abril y uno la primera semana de mayo, de reflexión sobre el tema de arte y discapacidad. Y la realización de esos encuentros ha llevado mucho tiempo, porque poco a poco hemos creado una red de colaboración con asociaciones que trabajan en esta dirección. Y entonces con ellos se ha decidido un poco un programa para 2 días de reflexión sobre arte y discapacidad. Se ha hecho un boletín, publicidad, carteles que sean difundidos para llamar gente y sobre todo crear, digamos, 2 encuentros de reflexión que no nos interesaba que fueran únicamente para el mismo grupo, sino que la idea era de ampliar un poco el espacio de sensibilización al barrio y también a la gente que está interesada en ese tipo de actividad. Y la verdad es que ha tenido muy buen éxito los encuentros, y también han sido muy importantes para los mismos chicos que están promoviendo la actividad de Habilidades Infinitas. Luego, uno de estos ejercicios se repitieron también durante el encuentro que se realizó en la RESAD de Madrid durante el encuentro de teatro comunitario organizado por el profesor Jorge Amich. Y ahí, por ejemplo, pedimos tanto a los otros profesores que estaban en la mesa redonda, que a la gente del público, de cerrar los ojos, tocar alrededor, percibir el espacio y luego igualmente de ver a través de un monóculo. Y digamos, con ese sencillísimo experimento explicamos durante este encuentro cuál era la actividad que estamos haciendo gracias al apoyo del programa Juventud en Acción. Y ahí también fue muy interesante. De hecho, nos agradecieron mucho también por la modalidad de presentación del proyecto, porque digamos en un ámbito universitario muy académico, pero logramos divertir, interesar y sensibilizar a la vez, y también presentar las posibilidades del programa Juventud en Acción.
Durante el proyecto Habilidades Infinitas se han desarrollado muchas actividades. La actividad de base que se ha realizado ha sido el taller de teatro y danza. Luego, digamos, aparte de ese apuntamiento fijo, hemos tenido otros encuentros, que son 3 encuentros monográficos con profesionales del teatro y de la danza que han ofrecido a los chicos y a las chicas su sabiduría, su enseñanza, y realmente la propuesta surgió de la necesidad de tener más herramientas para, tanto para, digamos, ser mejor creadores y también por otro lado para poder disponer de estas habilidades en el trabajo profesional de cada uno, si a alguien de ellos le interesa, digamos, en un futuro de profundizar este como camino laboral, pero también como herramienta que se puede utilizar en la vida. Y entonces se decidió llamar Manolo Fernández del Montacargas, Vladimir Olshansky, que es el fundador de Litside y también de Viceversa Visual Theater, ha sido para mucho tiempo guest artist del Circo del Sol también, y Luis Ibar, que es director de la compañía Cartaphilus Teatro de México. Hemos elegido un español y 2 artistas internacionales, también para, digamos, dar un respiro un poco más amplio al proyecto. Es el director de la compañía Cartaphilus Teatro, que está acompañado hoy por Carmen y Alma, que son los otras integrantes de la compañía, y hoy Luis estará con nosotras y nos presentará su trabajo y también nos hablará un poco de su experiencia. Así que estáis en su... Y el regalo que te quiero hacer es darte algo. Extiende tu mano y me dice: te quiero mucho y estás bien. Y sin dudar ni un segundo, les voy a enseñar ese juguete que está en mi mano, que es la mejor forma de decirles quién soy y de dónde vengo. Cosas que terminar, todavía llegué a un lugar tan complejo que el eco resuena. Bueno. Está buena, wow. Sí, las manos personifican un poco la habilidad. Hazte un mural ahí. Sí, bueno, no sé, yo creo que les gustó bastante. A mí pues, yo estuve dando muchas vueltas a la idea y bueno, era al final el logo pues, una mezcla de juego con las palabras de habilidades infinitas. Pues las habilidades la demostraba con las manos, que se ponían así como unos ojitos, y también como simulando el símbolo del infinito, y bueno, estaba ese juego en blanco y negro de que un ojito estaba en blanco, otro en negro, para, no sé, hacer una alusión a la visión parcial. Mi tarea como tutor del proyecto también ha sido la de supervisionar el trabajo de los otros compañeros de la compañía Residuo Teatro que han dado las clases durante el taller de teatro y de danza. En ese caso lo que hemos tenido que hacer ha sido
revisar todo el recorrido que los alumnos hacían para llegar aquí. Sería decir claramente que la puerta estuviera ya abierta, que fuera señalizado, que no hubiera dificultad en el atravesamiento de la escalera que llegaba a la sala de ensayo de arriba. Hemos tenido que quitar o mover las plantas y las sillas que se encuentran dentro de la pequeña escalera. Hemos revisionado siempre toda la sala, aparte, digamos, que fuera libre de objetos o de variaciones de alturas en el suelo, que puede ser también una colchoneta. Entonces quitar todas esas cosas, revisar los cables que pasan en la pared, por ejemplo, para conectar las bocinas, porque al no tener un control tan nítido de la vista, o al no ver completamente, es muy sencillo que algunos de ellos se podía tropezar con algo. Y revisar el suelo, que no estuviese nada de peligroso, cualquier cosa que puede. El suelo, por ejemplo, aquí es de madera, entonces había que limpiarlo bien y revisar bien que no estuviera ningún pedacito de madera que pudiera dañarlos. Luego, por ejemplo, en la realización de este mismo documental hemos tenido que adaptar las luces, porque muchas veces al poner la luz para ofrecer visibilidad en la grabación, algunos tenían dificultad al tener una luz en los ojos. Entonces también este documental es un documental adaptado de alguna forma. Entonces, o por ejemplo, no se pueden hacer ejercicios a la oscura y luego de repente encender la luz, porque sí, quiero decir, no es que no se pueda hacer, pero ¿cómo podemos facilitar las personas? ¿Cómo podemos crearles menos dificultades posibles? También hemos explicado algunas reglas al principio muy claras. De hecho, el primer día de encuentro, la tarea fue conocer bien el espacio, y también lo hemos utilizado como actividad para abrir la clase durante el primer mes, cerrar los ojos y conocer a través del tacto el camino que me lleva a los aseos, o la distancia entre las sillas donde puedo dejar digamos la ropa cotidiana y donde me pongo mi ropa de ensayo, y la misma sala. Construir una nueva geografía del espacio a través de los otros sentidos, no podíamos hacer una actividad en un horario en que no hubieras demasiada luz. Entonces ha tenido que ser tempranito, digamos, ha sido a las 5:30 de la tarde, pero también las otras actividades, por ejemplo, hemos intentado que fueran no más tarde de las 8, también las mesas redondas, para permitir a todos de volver a casa con seguridad. Y ahí, cuando nos hemos pasado un poco de horario, por ejemplo, algunos del grupo, sin necesidad de apoyo, se han encargado de ayudar a los demás a llegar a casa, a llegar al metro, y digamos, de apoyarnos mutuamente. Esta disciplina y esta poética del apoyarse mutuamente también ha sido un pilar durante el taller, porque entre las reglas que hemos explicitado ha sido la de pedir ayuda si es necesario y ofrecer ayuda, en el sentido, pero ofrecer ayuda sin, digamos, tratar el otro como una persona con discapacidad forzosamente, porque lo que se genera en los talleres en que hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad es que los que no tienen discapacidad involuntariamente guetizan los demás, porque estamos, es un poco, digamos, la educación que tenemos en la sociedad en que vivimos, que es casi hacer más de lo
lo que tenemos que hacer, es una compasión no positiva en algunos casos. Entonces también ha sido reequilibrar esto, no relacionarnos empezando desde el estado de salud, sino que del ser humano. A todo el mundo le viene bien el poderse acercar a la discapacidad, porque, qué sé, yo por ejemplo, yo soy discapacitado, pero de día podría pasar por no discapacitado. Sin embargo, de noche es inevitable que se me note. He conocido gente de día y gente que he conocido de noche y sé que tienen un concepto muy distinto uno de otro. No podemos evitar a veces, cuando tratamos con gente con discapacidad, el no poder abstraernos de su problema. Si conoces a una persona en su ámbito de discapacitado, el concepto que te vas a hacer de él muchas veces es distinto al que si lo hubieras visto como capacitado, como si hubieras visto que no tenía ningún problema. Yo sé que gente que me ha conocido por la noche con un bastón va a tener otra sensación más igual compasiva, que no lo hacen de mala fe, que igual eso puede decir, hoy fíjate qué pena, que no puede echar a correr ahora mismo porque lleva con un bastón o tiene que pedir ayuda, y se hace un concepto distinto. Y esto nos pasa con todos, con los sordos, con los cojos, con los enanos, con quien sea. O sea, está bien poder acercarse a la gente para integrarlos a ellos e integrarte tú, porque también todas las personas que no tienen discapacidad tienen que poder aceptar todos los ámbitos del mundo que se van a encontrar. Hablando y también incluso haciendo, no sé, comunicaciones más directas con las personas sin discapacidad. Por ejemplo, cuando ya he tenido confianza con muchas personas de este proyecto, ya se han atrevido a preguntarme directamente, oye, ¿y cómo es? Y cuando tú ves, ¿cómo ves? Y cuando no ves, ¿cómo no ves? ¿Y qué tal te sienta no ver? O que ese tipo de cosas que siempre te las podías haber pensado tú, o tener esas preguntas en la cabeza y no haberlas hecho nunca. Y ese tipo de cosas las he hablado con gente, o yo también, si puedo haberles preguntado a ellos cómo nos ven ellos a nosotros, o cómo, no sé, de alguna manera es una manera de eliminar barreras. Lo que tengas, la duda que puedas tener sobre alguien o sobre algo, así te la quitas. Un momento antes de entrar durante los días de encuentros, antes hemos tenido ese espacio de hablar, a punto de hacer una parte más organizativa, pero también de discutir sobre cómo va el proyecto, las sensaciones, las emociones, o también a la salida, el hecho mismo de ir juntos en el metro. Se han creado como espacios informales de comunicación y de crecimiento también. Que lo aprendí en un metro, porque se fueron 4 de aquí y a la clase siguiente en el metro se pusieron a hacer ese juego de nuevo, adelante de toda la gente, y preguntando me dijeron, no, esto lo hicimos en el taller y así, así. Y así vamos aprendiendo. Sí, ha sido la posibilidad para las personas que ya conocían esta dificultad de compartir más, también de conocer su pareja dentro de este tipo de actividad. De hecho, había 3 parejas. Y también es la posibilidad de crear un espacio común, de conocerse con una modalidad que ya no es cotidiana, es extra cotidiana, y entonces se manejan posibilidades extra cotidianas también a nivel de energía, de escucha, de comunicación. En mi caso, pues me he dado cuenta que igual hay más cosas que puedo hacer con mi pareja y sin necesidad de que utilice la vista. O sea, que este mismo taller lo podría hacer tranquilamente con personas que sí vemos y lo pasaría muy bien, pero de golpe también y hacerlo con esas personas que ven poco. Más darte cuenta de lo que les cuesta, te das cuenta que hay un montón de juegos que podemos jugar juntos. Eso.
Mira, había clases que yo no había venido y sabía lo que habían hecho, porque se hacían en casa, en el metro, en la salida, con el panero, o sea, todo lo que sea sonidos, movimientos y eso, o juegos o canciones, pues la repetía las 24 horas en casa en todos sitios, así que era como venir a clase. Estaba constantemente motivado en eso, de que desde lo que hacían en clase iba a casa y ya me lo iba, igual no contando todo lo que hicieron en la clase, pero a lo largo del día iban saliendo. No lo pensaba al principio, pero luego ya me enganché y ha sido una cosa que, vamos, me hubiera dolido mucho tener que dejar. Si esto lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, a los 20 y tantos, pues el día de mañana cuando tengamos niños, pues pasamos ya por esta experiencia por lo menos. Vamos a poder hablar con ellos o criarlos de diferentes formas. Si no hubiésemos pasado por esta experiencia, igual seguimos a los 30, 40 años, sin hablar de todos estos tabús que es la discapacidad. Sirve, o sea, ahí Alejandro, por ejemplo, pues hace tiempo que no se movía tanto, que no movía las extremidades, que no iba al suelo, que no giraba, entonces, claro, te vas acotando cada vez más en los movimientos, reduciéndolos por miedo, y de golpe un espacio así te deja moverte, revolcarte una croqueta como encima del otro, saltar, porque no le cuesta tanto el suelo, ya, de tocarlo tantas veces, y aparte la sensación de volver a jugar. Por eso digo que este tipo de experiencia ya la había podido vivir en otro taller, pero ahora lo bueno es que lo puedo compartir con él también porque está el espacio. Si no estuviese este espacio, no lo podría haber compartido. Y para mí ha sido también un aprendizaje muy importante, porque he aprendido no solo a adaptar el lenguaje y también a pedirle a mis compañeros de Residui de tener que adaptar el lenguaje durante los talleres, sino que también a utilizarlo de forma apropiada. Porque no podemos decirnos nos vemos mañana, ¿no? Y me he dado cuenta de cuánto utilizamos ver, porque la vista es como si le damos el cargo más fuerte entre los otros sentidos, lo repartimos de forma más fuerte en la vista. Entonces ahí sí que he empezado también a reflexionar sobre cómo se puede utilizar de forma más apropiada el lenguaje. Yo me daba cuenta que durante observando los chicos mientras que hacían los ejercicios, yo decía, ellos están aquí, son muy presentes, pero su mirada no está en la misma dirección. ¿Y qué pasa? Y entonces sí que he descubierto algo que mis maestros ya me habían dicho, pero no había tenido la oportunidad de verlo tan concretamente, que ya es otra cosa, es la energía, es la línea de pensamiento, es la intención, que no solo puede expresarse a través de los ojos, sino que somos acostumbrados a verla expresada a través de los ojos. Pero es como si desde el cuerpo parten flechas muy claras que van en una dirección, y no es importante que sean los ojos que subrayen esta dirección, sino que es el ser humano completo, que cuando está y es en lo que está haciendo lo demarca muy claramente. Hola, soy Ignacio, soy el maestro de teatro de este proyecto Habilidades Infinitas. Soy vidente, o por lo menos, sin gafas veo poco, pero sí que veo. En este proyecto mi tarea será aquella de dar un taller de teatro de varios días con estos chicos. Mi trabajo siempre emprenda todo, pone el foco sobre el desarrollar, traten de no pensar. ¿Cómo se hace no pensar? Es muy complicado hoy día no pensar. Siempre estamos con el cerebro ahí enchufado y siempre damos vuelta y vuelta y vuelta. Siempre dice somos demasiados intelectuales. Pues en teatro eso absolutamente es un enemigo fundamental. Entonces lo que hacemos es siempre tratar de no pensar cuando hacemos las cosas y poniendo el foco sobre el primer chakra, si queremos hablar de chakra o de puntos energéticos. El primer chakra que nosotros llamamos simplemente centro mental, muy diferente del centro intelectual. Para entender. Ya he conocido varios chicos y lo veo ya bastante sueltos y muy simpáticos, la verdad. Me he traído, como se dice aquí en España, un buen rollo, a ayudar mucho. Ya he hablado con los otros maestros, he hablado con el tutor, con Viviana, con Vladimir y con Luis. He visto cuál han sido la respuesta en la loro ponencia, en el trabajo que ellos han hecho, y ya nos hemos sentado en una mesita para ver bien cuál es el plan, me han dado consejos.
Sí, en un principio es que estás como temeroso de hacer algo que los pueda, no sé, o asustar o ofender y bueno, es sorprendente, bueno, primero la facilidad la forma que tienen asumidos mucho el problema que tienen y cómo buscan una alternativa para salir, para solventarlo. Y también, bueno, ellos mismos, los he escuchado bromearse, reírse los unos de los otros, decir anda que no ves ni tres en un burro, cosas como ese que yo qué sé, que te causan gracia y asombro. Cuando hemos empezado la ideación de este proyecto, conocía de algunas personas parcialmente videntes o no videntes, pero no creía que era tan fuerte o por lo menos que dentro del grupo la gente que iba a participar al proyecto iba a ser tan irónica, sobre todo consigo misma. Yo me acuerdo de Eduardo el primer día que vino, que fuimos arriba y yo le expliqué cómo era la sala, estábamos con los otros de la compañía y entonces Eduardo me dice: ay Vivi, pero la única cosa es que esta sala está muy bien para el proyecto, pero los espejos, vamos, están un poco sucios. Entonces yo le dije: Eduardo, lo siento, tenemos una chica que nos ayuda con la limpieza, le vamos a decir que sea más atenta. Y se da vuelta y me dice: tampoco lo veo, me imagino. Y así ha sido todo el tiempo de chistes y de bromearse, mucha broma sobre consigo mismos, mucho cinismo algunas veces, pero mucha capacidad de bromear sobre su propio estado de salud, cosas que no me había pasado trabajando con otros colectivos, con personas con discapacidad. Y eso, por un lado, es, digamos, ya haber enfrentado el estado de salud, pero por otro lado también es, no sé, para mí es un poco no estar totalmente tranquilos con el asunto, porque luego ahí cuando hemos con las actividades abiertos espacios más profundos, yo he encontrado muchísima fragilidad. Y sí que en esto descubro que el proceso de trabajo le ha ofrecido muchísima la posibilidad de encontrar un camino, de un camino y de descubrirse como personas. Es como si, digamos, hemos ofrecido llaves para abrir puertas y no son simplemente llaves que técnicamente te abren la posibilidad de ser un clown, un bailarín, un actor, de saber cómo manejar ritmo, voz o la acción en movimiento del cuerpo, sino que también posibilidades de conocerse cada uno a sí mismo. Si se hace seguramente otros ciclos de este tipo de actividades, y eso seguramente pues tendrá la misma respuesta y volveremos a hacer estos proyectos o otros, o lo que te digo, yo ahora mismo ya he visto otras salidas, otras cosas que me gustaría hacer. Oiga, señora, no se acerque a la mía. Este tren ya se va. Tendrá que esperar al siguiente. Sí, sí. No me tienes. Les avisamos a los señores usuarios que el próximo tren que viene desde Madrid llegará con 10 minutos de retraso. Asimismo va a hacer la entrada un tren sin parada, así que a ver si se ve la guía. Bombón de la 11, hoy sale, hoy viernes que sale que sale.
Thank you.